Ya con nosotros, Lalo Creus. Bienvenido. Gracias, Paulina, ¿cómo estás? Gracias por la deferencia. Para los que no te conocen, ¿quién sos? Actualmente soy un concejal, soy candidato a intendente en La Matanza, precandidato a intendente. Hay otros que quieren ser dentro del espacio de Juntos por el Cambio, por eso pre. Hemos creado un partido vecinal contra la corriente. En un momento en el que la gente pareciera que quisiera más alejarse de los partidos o de los políticos, nosotros hemos fundado un partido político. ¿Hace cuánto? En un año y medio, en el último año y medio. Y antes de eso, en los últimos 18 años, he sido fundador y integrante de una ONG que es un gran movimiento vecinal que nació en La Matanza, está en otros municipios y que básicamente promueve que la gente sea protagonista de la búsqueda de sus soluciones junto a otros, transformando su realidad y transformándose uno mismo en ese camino. La ONG, la organización no gubernamental, que vos encabezás Sí. hace 18 años, se llama. Identidad vecinal. Esa ONG lo que intenta es darle el sentido de no solo darle el pescado, sino que tengan la caña para poder pescar. Sí, mucho más incluso. Al proceso le sumamos que nos tenemos que dar cuenta que a donde vamos a tirar la caña tiene que haber peces, o sea, tienen que crearse las condiciones, pero es todo ese ciclo. Pero al final es recuperar capital humano. O sea, es que todos estos datos que vos estabas dando muestran que hay una realidad donde hay un montón de gente que se siente que cayó del mapa, está fuera de los planes y de los planos, porque tenemos que hablar no solo de la indigencia o la pobreza en cuanto al ingreso, sino en el contexto. Hay barrios y zonas enteras que no existen aparentemente para nadie, o por lo menos para los que gobiernan. Así que sean barrios o zonas que no existen, ¿qué significa? Dramático, es dramático porque te encontrás con que vos podés llegar a ser abuelo y haber nacido y terminar hasta muriendo en el mismo barrio sin haber trascendido en ningún aspecto, y siempre sintiéndote sobrando. Perdón, sin haber trascendido significa no solo no conociendo el mar, perdón, porque No solo, claro, no. Sino sin haber podido construir una carrera, una identidad, una sin sentirte trayectoria. digno, sin sentirte ser. Sos abuelo, sos papá, sos hijo, tenés tu DNI, pero sentís que no existís. O sea, la identidad empieza con el DNI, pero no es el DNI. El registro empieza con el DNI. Yo creo que a partir de que vos puedas tener los derechos al hábitat y de ahí puedas algún día evolucionar a ser un ciudadano, vos realmente vas a tener la existencia plena. Y eso está vedado. Nosotros hay territorios enteros donde la pobreza, la indigencia es de contexto. El barrio es indigente, la escuela es indigente, la plaza es indigente. Y ahí se mata el autoestima, ahí se elimina el alma del desarrollo, que es el sentirte con capacidades. Entonces la educación y otras herramientas son instrumentos que a veces caen en saco roto porque son personas que creen no merecer esas oportunidades. Entonces es muy dramático el impacto del daño que se ha hecho y es mucho más dramático que se haga en nombre de ellos mismos. Hay toda una estructura de poder, que eso lo he aprendido a lo largo de este proceso, que primero empezó como una ONG y hoy se ha vuelto una herramienta para la transformación, que es muy dramático que las mismas personas, esos mismos instrumentos de poder que causan esos contextos de pobreza, de indigencia, se valgan de ellos para construir poder. O sea, estamos hablando de la libertad en el sentido más integral de la palabra. Vos te sentís rehén y te sentís culpable. Es muy loco. Rehén y culpable al mismo tiempo. Exactamente. Así ves que se sienten muchos de los que la estadística son un número, pero que en carne y hueso transitan la pobreza o la indigencia en La Matanza, por caso donde vos todos los días haces una tarea. Así se siente la gente en la Argentina, creo que en general, y ahí el problema es que si la gente empieza a sentirse ajena y además de eso abandonada o despreciada, se multiplica el resentimiento social. Y entonces acá el desafío, ¿sabes cuál es, Paulino? ¿Por qué yo me comprometo a la política, pasé de ahí a la política y por qué quiero que La Matanza este año se suba al tren de la libertad? Porque me parece que este año vuelve a pasar el tren de la libertad. Porque me parece que hay que lograr un voto anticlasista. O sea, acá se ha usado y se ha construido el resentimiento social. La misma gente que mete a la gente en ese contexto cultiva el resentimiento y el odio de esas mismas personas. Habla del otro. Pero hacia el otro. O sea, resulta que los culpables de que esa gente no tenga agua, cloaca, gas,
que esté durante décadas viviendo en ese contexto. 70 años, vos podés vivir en La Matanza 70 años y no tener la escritura del lugar que compraste. Los culpables parecen que son el campo, las oligarquías, el FMI, los medios, ustedes, los comunicadores. Bueno, eso cultiva un odio que después se usa electoralmente. En La Matanza eso se termina. Este año, te digo, hay condiciones para que eso se termine. ¿Vos crees que se quiebra la hegemonía del PJ? Sí, yo creo que ya está quebrada. ¿Después de 40 años? Yo creo que está quebrada. Creo que en La Matanza, por ejemplo, mira, un dato que vos lo conocés, en La Matanza vota 1.150.000 personas por padrón electoral. El Frente de Todos sacó 330.000 votos. ¿Ok? 1.150.000 votantes, el Frente de Todos 330.000. Al intendente lo dejaron de votar en la última elección de un plumazo 200.000 vecinos. En una elección que tuvo una participación por debajo de la media y donde La Matanza fue particularmente uno de los lugares donde menos gente votó. Exactamente, y donde el Plan Platita mayor fracaso tuvo. Él, entre las PASO y las generales, a pesar de haber hecho un despilfarro de dinero público fenomenal, sumó nada más que 30.000 votos, es el que menos sumó. Es el intendente... En términos porcentuales, claro, proporcionales. Claro, en relación a sus pares, en relación al desangre que tuvo su propuesta política en la provincia. Entonces, lo que te quiero decir es, ahí ya está quebrado. De hecho, ellos tienen unas internas que yo creo que no las van a saldar. ¿Vos crees que el candidato es Espinosa, será Magario? Es Espinosa, ¿sabes por qué? Porque van a reeditar Kicillof Magario en la provincia. No, eso no lo sé. Lo que sé que en La Matanza en particular, si no es él, tiene serios riesgos de impunidad. Tiene serios riesgos. La gestión va a tener que dar muchas explicaciones. De no ser impune. Exactamente. O sea, querés decir lo contrario. Si él no puede avanzar, si vos fueras intendente el 10 de diciembre, vos harías una auditoría de con quién te Absolutamente. encontrás. ¿Vos crees que se está haciendo un vilipendio de los gastos de los fondos públicos? Ni te haces una idea. ¿Cuántos empleos municipales tiene día La Matanza hoy? El día que la causa Cuadernos llegue al ámbito de la provincia de Buenos Aires y tengamos los cuadernos de la provincia de Buenos Aires, La Matanza tiene el 40% de lo que sea. Pará, porque acá hay un tema no menor. No voy a esquivar. Puedo decir que el tema Cuadernos, que golpea al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante su gestión, que terminan las situaciones que ya conocemos, en realidad es un modus operandi de muchos intendentes que hay. Ese esquema que Cuadernos mostró en la obra pública nacional está en muchas provincias y aún ciudades o distritos que son casi provincias, cada uno del conurbano. Absolutamente. Yo he podido investigar solo un pequeño caso, una empresa que tenía el estacionamiento medido de La Matanza. Bueno, ¿qué tema? Estacionamiento. Que ridículamente el 85% de lo que se recaudaba se lo quedaba la empresa y el 15% el municipio. Yo pregunté, se anuló el contrato. Investigué un poco de quienes integraban el directorio. 2 de las 3 personas del directorio eran socios en sociedades con Lázaro Báez. Y te estoy hablando de un botoncito de muestra, o sea... Empresa de parquímetros que estaba básicamente en Ramos Mejía y no todo en extendido de La Matanza, claro, porque hay muchos barrios donde finalmente no hay calle, no hay pavimento, aún aquí cerquita, y donde se atraviesa... No es posible haber construido lo que pasó con el kirchnerismo, lo que pasó a nivel nacional, sin haberse apoyado en esa columna vertebral que es el conurbano y principalmente La Matanza. Por lo tanto, tiene que haberse... beneficiado en gran medida de lo que se hizo en ese momento. Y por lo tanto, si nosotros queremos que cambie el país y cambie la provincia, que otra vez va a tener la oportunidad, Matanza tiene que ser una causa nacional. Ahí le pegamos en los cimientos a un sistema mafioso que se construye sobre la necesidad y el sufrimiento de la gente. Se construye usando todo el dolor que emerge ahí todos los días. ¿Viste? Hoy somos noticia de vuelta porque una chica iba entrando a la escuela y le pegaron un tiro para robarla. Mostramos el caso, dramático. Vamos a hacer noticia cuando nos volvamos a inundar y se termine esta seca. Vamos a hacer un remisero la semana pasada también. Vamos a hacer noticia porque las escuelas no funcionan en verano, no funcionan en invierno, pero todos esos dramas lo benefician a un intendente que con el sufrimiento de la gente tira el saco nacional y provincial y hace cajas multimillonarias. Y por otro lado hemos sido noticia por un censo mentiroso que termina estafando al conjunto del país. ¿Vos crees que el censo del 2010 termina inflando los números de La Matanza para recibir más fondos y por lo tanto acompañás la iniciativa de Diego Valenzuela y otros de denunciar penalmente eso? Absolutamente, pero yo lo que quiero saber no solo es cómo se construyó esa mentira, sino a dónde fue a parar la plata. ¿A dónde está esa plata? O sea, el diferencial entre lo que debió haber recibido y lo que efectivamente le dieron. Que son entre 35 y 80.000 millones de pesos. Entonces vos tenés 35.000 millones de pesos en plazo fijo en la cuenta del Banco Provincia de Ramos Mejía. Eso está. El intendente seguramente dirá que lo guarda por cualquier contingencia para pagar salario y demás. Porque nos quiere y está previendo. 5.000 millones de pesos en bonos en dólares. El año pasado
Se compraron y se vendieron 22.000 millones de pesos en bonos en dólares. Sí, no sabemos a qué intereses, no sabemos a dónde fueron esos intereses. No hay ahí un registro, no hay No. transparencia. Vos sos concejal, pedís informes, te dan... Olvídate, ¿Cuántos concejales tiene La Matanza? 24, De los 24, ¿cuántos tiene el oficialismo? 15, Son mayoría. son mayoría. Cuando te pregunté quién eras, quién sos, hacía alusión Perdóname a que cómo por ahí habías- le pongo mucho énfasis a lo Está que bien. intento decir, pero... ¿Qué formación tenés? Y soy un personaje raro. He tenido un hogar he nacido en un hogar de izquierda. Tuve práctica y militancia en la izquierda en mi juventud. Un poquito más adulto y ya formando mi familia abandoné y fui gerente de empresas. He tenido un paso por el mundo privado, incluso una empresa americana. Luego de la crisis del 2001 terminé desempleado, depresivo, dependiente de la asistencia social. En La Matanza era el volcán social nacional y me sumé a un movimiento piquetero. En el 2008 estuve desde ese movimiento en todo el conflicto que hubo con el interior y con el campo, del lado del campo. Abandoné esa organización, fundé esta ONG y de esta ONG me sumé en el 2015 a Juntos. Y el año pasado empezamos a formar este partido político vecinal. O sea, verás que me puse y me saqué un montón de trajes. Así que la formación es todo un resultado de ese proceso, siempre buscando cómo enfrentar la injusticia y hoy creo que es el momento de jugarse por el lado partidario. Yo me sumé a Juntos porque creo que Juntos nos da una base para derrotar este sistema mafioso, para construir un voto que no tiene por qué ser ni de derecha, ni izquierda, ni de los ricos y los pobres. Creo que podemos encontrar ahí una integración y desde La Matanza darle una oportunidad a ese territorio de ser algo útil para el país y para la provincia, dejar de ser un vecino conflictivo, un dependiente del Estado y pasar a ser un municipio potencia, innovador, que le aporte libertad a su gente y riqueza al país. ¿Cuántas personas viven por último en La Matanza según el último censo? 1.870.000. Y ¿Es la sexta o la quinta provincia argentina? exactamente, podría ser la quinta provincia. Y si nos tomasen estos datos que tienen que ver con la pobreza o la indigencia, pasamos arriba en el ranking en cualquiera de ellas. Y si lo tomás en materia de seguridad también, y si vos lo ponés desde el punto de vista de los dramas sociales, cualquiera diría que estoy loco, porque es la más difícil, pero yo creo que es hora de que nosotros derribemos el Shenga. La Matanza es esa piecita que puede hacer que después tengamos un efecto en cadena de que la pobreza deje de usarse en todo el país como bastión electoral y ser un ejemplo de que la gente que está dependiente de los planes o la gente que está en la extrema pobreza y la indigencia tiene dignidad, tiene potencial, es un recurso muy valioso y lo que hay que hacer es multiplicar las oportunidades y darle la libertad del empleo y la libertad de la propiedad privada. Acceder a la propiedad privada es libertad, Paulino. Estos Definitivamente. tipos propagandizan la toma de tierra y un montón de cuestiones como si fueran derechos y en realidad están multiplicando la pobreza y la dependencia, porque el que cae a vivir ahí empieza a pedir por favor a los punteros que le consigan los cables, un caño provisorio, que pase una máquina arreglando la calle. Eternamente sos rehén. Están multiplicando los rehenes que después van a ser el bolsón electoral del intendente del lugar. Eso se termina. Este año Y te se tomo la termina. palabra en algo. Si ganás, que en 4 años no venga alguien y diga exactamente lo mismo y que la gestión cambie. Si lo hago sin la gente, eso es posible, que yo me transforme en cualquier cosa. Si la gente es protagonista, como lo es, la gente es protagonista, vos estás a raya, o sea, estás controlado. Uno es bueno, si nos controlan somos mejores. Frases peronistas y las hay. Gracias, Lalo. Gracias a vos.